Hay momentos en la vida en los que uno no necesita un consejo elegante, no necesita una frase para poner en una taza, no necesita que alguien le diga todo va a salir bien con esa ligereza que no entiende el peso del alma. Hay momentos en los que uno necesita oír una palabra que le vuelva a poner sangre al corazón, una palabra que te levante cuando ya no puedes ni levantarte a ti mismo, una palabra que te encuentre en el piso, entre los restos de lo que soñaste, entre las preguntas que no tuvieron respuesta, entre los silencios de Dios que te parecieron eternos y te diga con autoridad del cielo, todavía no he terminado contigo. Y hoy yo vengo a hablarte justamente a ese lugar. No vengo a hablarle al que lo tiene todo resuelto. No vengo a hablarle al que tiene una fe cómoda, perfumada, prolija, sin cicatrices. Vengo a hablarle al que ha llorado en secreto, al que sonríe por educación pero por dentro está cansado, al que se acostumbró a funcionar roto, al que hace días, meses, quizá años viene viviendo con una esperanza en terapia intensiva, al que mira al cielo y dice, Señor, yo sé que tú eres Dios, pero no sé cuánto más puedo esperar. Y si ese eres tú, quiero que abras el alma, no solo los oídos, porque esta palabra no viene a entretenerte, viene a sacudirte, viene a despertarte, viene a decirte que hoy Dios renueva tu esperanza para un nuevo comienzo. Porque una de las mentiras más crueles que el enemigo le susurra a la gente buena, a la gente de fe, a la gente que ama a Dios, es esta: ya fue, lo tuyo ya pasó, lo mejor quedó atrás. Ya no hay nada nuevo para ti. Y hay gente que no lo dice en voz alta, pero lo cree. Ya no se atreve a esperar, ya no se atreve a pedir, ya no se atreve a soñar, ya no se atreve a volver a amar, a volver a confiar, a volver a intentarlo. Aprendió a sobrevivir, pero dejó de esperar. Aprendió a respirar, pero dejó de vivir. Y uno puede estar sentado en una iglesia, tener una Biblia abierta, cantar una canción hermosa y aún así tener el corazón clausurado. Hay gente que no está muerta, pero sí está cerrada. Cerrada al gozo, cerrada a la posibilidad, cerrada al futuro, cerrada al milagro. Pero escúchame bien, nuestro Dios tiene una especialidad gloriosa: entrar en lugares cerrados, meterse donde nadie más puede entrar, hacer brotar vida donde todo parecía seco, abrir caminos donde no había mapa. Y no lo digo como una frase motivacional, lo digo porque las Escrituras están llenas de un Dios que llega tarde para los apurados, pero siempre a tiempo para los que creen. Un Dios que aparece en la noche, en el exilio, en la ruina, en el valle, en la puerta cerrada, en el cementerio del alma, y dice, ahora me toca a mí. La Biblia dice en Lamentaciones 3, 21 hasta 24, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Qué texto tremendo. No fue escrito desde una playa, no fue escrito desde una temporada de abundancia, no fue escrito desde una luna de miel espiritual, fue escrito desde el dolor, desde la devastación, desde el humo de una ciudad herida. Y sin embargo, en medio de todo eso, el profeta dice, esto haré volver a mi corazón. No dijo, esto siento, dijo, esto haré volver. Porque hay días en que la esperanza no cae del cielo como una emoción espontánea. Hay días en que la esperanza es una decisión espiritual. Hay días en que uno tiene que predicarse a sí mismo. Hay días en que uno tiene que agarrarse del cuello del alma y decirle, escúchame bien, no todo terminó. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue estando en el trono. Eso me conmueve. Porque a veces pensamos que la esperanza es para los ingenuos, para los que no han sufrido. Y no, la esperanza bíblica no es ingenuidad. La esperanza bíblica no es cerrar los ojos ante el dolor. La esperanza bíblica no es negar la realidad. La esperanza bíblica es mirar la realidad de frente, con todo su peso, con toda su crudeza, con toda su aspereza, y aún así decir, mi última palabra no la tendrá mi herida, la tendrá mi Dios. Eso es esperanza. Y aquí necesito detenerme un instante para decirte algo que puede cambiarte la manera de entender este mensaje. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como esperanza, elpis, no habla de un deseo débil, no habla de ojalá, no habla de a ver si pasa. Habla de una expectativa confiada, de la certeza de que Dios cumplirá lo que prometió. O sea, cuando la Biblia te habla de esperanza,
no te está invitando a una fantasía religiosa, te está llamando a pararte sobre la fidelidad de Dios. Esperanza no es un suspiro bonito, esperanza es una postura. Esperanza es decir, no entiendo el proceso, pero conozco al Dios del proceso. No entiendo el camino, pero conozco al que me sostiene en el camino. No sé cuándo, no sé cómo, no sé por dónde, pero sé quién. Y cuando uno sabe quién, puede soportar no saber cómo. Ahora bien, si vamos a hablar de un nuevo comienzo, tenemos que aclarar algo. Porque hay gente que piensa que un nuevo comienzo significa volver a la vida anterior pero sin dolor, volver al plan original pero sin tropiezos, volver al sueño de siempre pero sin heridas. Y casi nunca funciona así. El nuevo comienzo de Dios no es una copia corregida de tu viejo plan. El nuevo comienzo de Dios es algo más profundo, más santo, más sabio y más alto. No es simplemente te devuelvo lo que perdiste y ya. A veces sí hay restauración de lo perdido, claro que sí. Pero muchas veces Dios no solo restaura, Dios transforma. Dios no solo recompone, Dios redime. Y redimir no es pegar los pedazos sin que se note la fractura. Redimir es tomar incluso la fractura y convertirla en testimonio. Por eso Isaías 43, 18 hasta 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese texto no fue dado a gente que estaba de fiesta. Fue dado a un pueblo que cargaba exilio, vergüenza, disciplina, nostalgia y cansancio. Gente que sabía lo que era mirar atrás y decir, antes era distinto, antes parecía que Dios estaba más cerca, antes la vida tenía otro color. Y allí Dios les habla y les dice, no te quedes a vivir en el museo de lo que fue, no te entierres en la comparación con otras temporadas, no hagas del pasado un altar, y os sigo obrando. Y aquí hago una aplicación pastoral, no una fantasía. Cuando Isaías usa esa idea de lo nuevo, el trasfondo hebreo apunta a una renovación real, sustancial, a algo que Dios vuelve a poner en vigor, algo que restaura y rehace con propósito. No es maquillaje espiritual, no es ponerle brillo a una ruina, es Dios trayendo vida verdadera, es Dios metiendo mano en la estructura, es Dios reparando lo que parecía irreparable, es Dios devolviéndole sentido a lo que parecía desperdiciado. Y eso me bendice profundamente, porque yo no sé si tú viniste hoy con una herida sentimental, con una ruina económica, con una vergüenza secreta, con una lucha mental que nadie conoce, o con una oración que llevas años repitiendo, pero sí sé esto. Si Dios habla de algo nuevo, no está hablando de una ilusión, está hablando de una intervención. Ahora quiero decirte algo que quizá no te guste en la primera escucha, pero que puede salvar tu alma. Dios no siempre empieza de nuevo cambiando tus circunstancias. Muchas veces empieza de nuevo cambiando tu corazón dentro de las mismas circunstancias. Porque nosotros queremos un nuevo trabajo. Y Dios dice, primero te daré una nueva mente. Queremos un nuevo matrimonio y Dios dice, primero te daré una nueva manera de amar. Queremos un nuevo ministerio. Y Dios dice, primero te daré una nueva identidad. Queremos una nueva puerta y Dios dice, primero serás una nueva persona. Y ahí es donde mucha gente se frustra porque quieren que Dios haga fuera lo que todavía no le permitieron hacer dentro. Segunda de Corintios 5, 17 lo deja clarísimo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué expresión más gloriosa! No dice si alguno está en Cristo se comporta un poquito mejor. No dice si alguno está en Cristo disimula mejor sus vacíos. No, dice nueva creación, nuevo. Y eso no habla de cosmética espiritual, habla de obra creadora de Dios. Habla de un milagro interior. Habla de una transformación que ningún curso, ningún esfuerzo humano, ninguna disciplina por sí sola puede producir. Habla de Dios haciendo en un hombre o en una mujer lo que solo Dios puede hacer, cambiar la fuente de donde brota la vida. Por eso hay gente que cree que empezar de nuevo es simplemente mudarse de ciudad, cambiar de pareja, cambiar de iglesia, cambiar de trabajo, cambiar de rutina, cambiar de look, cambiar de agenda. Y a veces esos cambios son necesarios, claro que sí. Pero si no hay una obra del Espíritu en lo profundo, llevas tu vieja cárcel contigo. Y puedes tener una casa nueva con un corazón viejo. Puedes tener una oportunidad nueva con una mentalidad vieja. Puedes tener una temporada nueva con un lenguaje viejo. Puedes tener una plataforma nueva con heridas viejas mandando.
Y entonces nada cambia de verdad, solo cambia la escenografía. Pero cuando Cristo entra de verdad, cuando uno se rinde de verdad, cuando uno deja de negociar con Dios y le dice, haz conmigo lo que quieras, allí nace algo nuevo. Y no siempre nace haciendo ruido. A veces nace como una semilla. A veces nace como una convicción pequeña. A veces nace como una fuerza nueva para levantarte una mañana. A veces nace como la capacidad de perder. A veces nace como el valor de volver a creer. A veces nace como una paz que no tiene sentido humano, pero nace. Y cuando Dios empieza algo, aunque el infierno lo niegue, aunque la gente no lo vea, aunque tú mismo todavía no sepas explicarlo, algo ya cambió. Hay personas que me escuchan y dicen, sí, pero si tú supieras lo que yo hice, si tú supieras cómo fallé, si tú supieras lo que arruiné, si tú supieras cuántas veces prometí cambiar y volví a caer. Y yo te diría con todo el peso del Evangelio, precisamente para eso vino Cristo. No vino a decorar a los buenos. No vino a admirar a los sanos, no vino a felicitar a los fuertes, vino a resucitar muertos. Vino a llamar pecadores al arrepentimiento, vino a buscar lo que se había perdido. Vino a tomar historias quebradas y volverlas vitrinas de su gracia. El diablo quiere convencerte de que tu pasado descalifica tu futuro. Jesús vino a demostrarte que su sangre es más poderosa que tu pasado. Mira a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor 3 veces, no una vez, 3. Con juramento, con miedo, con vergüenza. Y sin embargo Jesús no escribió sobre él la palabra traidor para siempre. Lo restauró, lo buscó, lo levantó, lo volvió a comisionar. Mirá a Tomás, dijo que no iba a creer si no tocaba las heridas. Y sin embargo Jesús volvió una semana después y se le apareció. Mirá a Juan Marcos, fracasó, abandonó una misión, fue considerado inútil por un tiempo y después terminó siendo útil para el ministerio. Mirá a Jonás, a David, a Jacob, a la mujer samaritana, al ladrón en la cruz. La Biblia no es un desfile de intachables, es una galería de rescatados. Y por eso este mensaje no es solo para los cansados, es también para los avergonzados. Para los que todavía aman a Dios pero se sienten indignos. Para los que oran pero oran con culpa. Para los que vienen a la presencia de Dios como quien entra pidiendo disculpas por existir. Y yo quiero que hoy oigas esto con claridad. La gracia no minimiza el pecado, pero sí es más grande que el pecado. La gracia no aplaude tu caída, pero tampoco te deja viviendo en el suelo. La gracia te llama por tu nombre, te confronta con verdad, te lava con misericordia y te pone de pie para una historia nueva. Ahora permíteme llevarte a una escena que es una predicación completa por sí misma. Juan 20 cuenta que después de la resurrección los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo. Me encanta eso. Bueno, no me encanta su miedo, me encanta lo que Jesús hace con ese miedo. Ellos estaban cerrados por temor, por dolor, por desconcierto, quizá también por culpa. Habían visto morir al maestro, no entendían del todo lo que estaba pasando y la reacción humana fue cerrar las puertas. Eso hacemos todos. Cuando la vida nos golpea, cerramos puertas. Cerramos la puerta de la confianza, cerramos la puerta de la ternura, cerramos la puerta de la adoración, cerramos la puerta de la generosidad. Cerramos la puerta de la vulnerabilidad. Y algunos han pasado tanto tiempo cerrados que ya ni recuerdan cuándo dejaron de estar abiertos. Pero dice la Escritura que Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¡Qué detalle! No gritó desde afuera, no pateó la puerta, no los humilló por el miedo. No llegó diciendo así que acá estaban escondidos. Se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Eso es glorioso. Porque cuando Cristo resucitado entra en una habitación cerrada, no entra primero con reproche, entra con paz. Y alguien necesita escuchar esto hoy. Jesús no viene a tu encierro para aplastarte. Viene a tu encierro para respirarte paz. No viene a exhibirte, viene a restaurarte. No viene a preguntarte por qué te escondiste. Viene a recordarte que ni tus puertas cerradas pueden detener su amor. Y luego hace algo todavía más poderoso, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? En medio del miedo, Dios no solo los consuela, los recrea. Ese soplo tiene un eco del Génesis, del aliento de Dios sobre el hombre. Es como si dijera, sí han pasado por viernes, sí han pasado por trauma, sí han pasado por confusión, pero yo sigo teniendo aliento para ustedes, sigo teniendo vida para ustedes, sigo teniendo misión para ustedes, sigo teniendo futuro para ustedes. Y eso es exactamente lo que hace Dios con un nuevo comienzo. No solo te saca del encierro, sopla sobre ti una vida nueva para que ya no vivas definido por el encierro.
Hay gente que cree que porque está asustada ya no sirve, porque tembló ya no califica, porque dudó ya no puede ser usada. Y no, los primeros hombres y mujeres que anunciaron al Cristo resucitado no fueron superhéroes sin fisuras, fueron personas atravesadas por miedo, restauradas por gracia, llenas del Espíritu. Así trabaja Dios. No espera a que te arregles para acercarse. Se acerca y en su presencia comienza el arreglo. No espera que tengas paz para visitarte. Te visita y entonces nace la paz. No espera que tengas todo resuelto para darte una nueva asignación. Te da su presencia y su presencia empieza a resolverte. Ahora, si vamos a hablar de esperanza renovada, tenemos que decir algo muy importante. La esperanza no se renueva negando el duelo. La esperanza no te exige que finjas que no dolió. La esperanza no es un disfraz espiritual. Hay gente que usa lenguaje de fe para tapar heridas no tratadas. Y un día eso explota. Dicen gloria a Dios con la boca, pero su alma está sangrando. Dicen Dios tiene el control, pero no han llorado jamás delante del Padre. Dicen todo coopera para bien, pero no le han contado a Dios que se sienten decepcionados, agotados, vacíos o confundidos. Y el Señor no necesita actores, necesita hijos sinceros. Por eso me bendice tanto que Lamentaciones 3 no empieza con fuegos artificiales. Empieza con aflicción, empieza con oscuridad. Y aún así, desde allí brota la esperanza. Eso te enseña algo sagrado. Puedes llorar y esperar al mismo tiempo. Puedes estar herido y creyendo al mismo tiempo. Puedes no entender nada y seguir aferrado a Dios. Puedes sentirte en ruinas y aún así ser candidato a un nuevo comienzo. El problema no es llorar. El problema es decidir que porque lloraste ya no hay mañana. El problema no es estar en la noche. El problema es hacerte amigo de la noche y pensar que amanecer ya no es para ti. Pero el Salmo 35 dice que el lloro puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. No niega la noche. No ridiculiza el lloro. No minimiza el proceso. Solo pone un límite. Dice, la noche no es eterna. El llanto no es tu dirección final. La oscuridad tiene fecha de vencimiento. Y si esta noche te está pareciendo demasiado larga, escucha esto en el nombre del Señor, el amanecer sigue en camino. Puede que todavía no lo veas, pero ya viene. Puede que aún no lo sientas, pero ya viene. Puede que tu corazón todavía no logre celebrarlo, pero ya viene. Y cuando Dios ordena amanecer, ninguna noche puede negociar quedarse. Hay quienes me oyen y dicen, pero yo no estoy en una noche poética, estoy en una noche seria. Mi matrimonio está quebrado, mi hijo está lejos, mi ansiedad me está consumiendo, mi duelo me dejó sin fuerzas, mis finanzas están destruidas, mi fe está tambaleando. Y yo no voy a insultar tu inteligencia diciéndote que eso no importa. Importa, duele, agota, desordena. Hay noches que parecen de plomo. Hay temporadas en las que uno siente que arrastra el alma. Pero justo allí es donde se vuelve preciosa la fidelidad de Dios. Porque cuando la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, no quiere decir que la vida será fácil cada mañana. Quiere decir que para cada mañana habrá misericordia suficiente. No para todo el año de una vez, no para toda la década hoy, para esa mañana, para ese día, para esa batalla, para esa respiración, para ese paso. Y hay gente que se desalienta porque dice, no me siento fuerte para un año. Claro, porque no te están pidiendo fuerza para un año hoy. Te están pidiendo fe para hoy, pan para hoy, gracia para hoy, obediencia para hoy. Hay momentos en que la victoria más grande no es correr, sino levantarte. No es conquistar una montaña, sino no quedarte tirado. No es tener todas las respuestas, sino seguir diciendo, Señor, aquí estoy. Y ese aquí estoy, humilde, cansado, sin maquillaje, vale oro delante del cielo. Déjame llevarte ahora a otra escena que me destroza y me sana a la vez. Lucas 15, el hijo pródigo, o mejor dicho, el padre glorioso. Porque solemos llamar a la historia por el hijo, pero el protagonista es el padre. El hijo se fue, el hijo malgastó, el hijo tocó fondo, el hijo olió a fracaso, el hijo volvió con un discurso preparado, con culpa, con vergüenza, con una versión reducida de sí mismo. Volvió pensando, a lo sumo, si tengo suerte, quizá me acepten como jornalero. Y a muchos les pasa eso espiritualmente. Vuelven a Dios pensando en un rango menor. Señor, ya no aspiro a ser hijo. Solo déjame estar por la periferia.
Ya no aspiro a propósito, solo déjame sobrevivir. Ya no aspiro a plenitud, solo déjame no caer tan bajo. Pero cuando el hijo aún estaba lejos, el padre lo vio. Eso significa que el padre estaba mirando, y la gracia de Dios se resume en eso. Cuando tú aún vienes lejos, Él ya te vio. No llegaste primero tú, te estaba esperando Él. Y dice el texto que corrió hacia Él. En aquella cultura, un hombre mayor no corría. No era digno, no era elegante, no era lo esperado. Pero el amor de ese padre fue más fuerte que el protocolo. Corrió, lo abrazó, lo besó. No lo dejó terminar el discurso. No lo puso en periodo de prueba. No llamó a un comité para evaluar si el arrepentimiento era suficientemente genuino. Lo recibió, lo cubrió, lo restauró. Qué retrato tan poderoso del corazón de Dios. Porque hay gente que cree que si vuelve a Dios, Dios la hará caminar un tiempo descalza para que aprenda, que la dejará un rato al borde para que sienta la consecuencia. Que le dirá, está bien, te recibo, pero no te emociones demasiado. Y no. Claro que el pecado tiene consecuencias, claro que hay procesos, claro que hay restauraciones graduales en ciertas áreas, no estoy negando eso. Pero en cuanto a la identidad, la gracia es inmediata. El Padre manda traer el mejor vestido, anillo y sandalias. Restauración de dignidad, pertenencia y filiación. No te recibe como proyecto, te recibe como hijo. Y eso es fundamental para un nuevo comienzo. Porque nadie empieza de nuevo bien si sigue creyendo que es un desecho. Nadie entra en una nueva temporada con fuerza si sigue abrazando una identidad de vergüenza. Nadie puede caminar en esperanza si todavía se define por su peor capítulo. Por eso el enemigo ataca tanto la identidad. No le basta con que hayas caído, quiere que te llames por tu caída. No le basta con que hayas fallado. Quiere que digas yo soy un fracaso. No le basta con que hayas pecado. Quiere que creas que tu nombre ahora es tu pecado. Pero el Padre dice otra cosa. El Padre dice, yo sigo sabiendo quién eres cuando tú ya no lo recuerdas. El Padre llama hijo al que venía oliendo a cerdo. El Padre ve destino donde otros ven desperdicio. Ahora quiero hablarte a ti, que no te fuiste lejos físicamente, pero sí te secaste por dentro. Porque no todos los extravíos huelen a escándalo. Hay gente que se perdió dentro de la casa. El hermano mayor estaba cerca, pero no estaba sano. Estaba en orden, pero sin ternura. Estaba cumpliendo, pero resentido. Estaba en la casa, pero lejos del corazón del Padre. Y hay creyentes así. No se fueron a una provincia lejana, no malgastaron herencia, no se metieron en grandes escándalos, pero viven amargados, comparándose, endurecidos, incapaces de celebrar la gracia sobre otros, incapaces de celebrar siquiera la gracia sobre sí mismos. Y para ellos también hay una invitación a empezar de nuevo. Porque empezar de nuevo no es solo para el que tocó fondo en el pecado visible, también es para el que tocó fondo en la sequedad religiosa. Quizá alguien diga, sí, todo eso suena hermoso, pero yo no solo necesito consuelo, necesito restauración concreta. Necesito que Dios repare años. Necesito que Dios haga algo con el tiempo que perdí. Y allí aparece Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¡Qué promesa! No dice solo que Dios da fuerzas para soportar lo perdido. Dice que puede restituir. Y no siempre esa restitución se ve como una devolución matemática exacta, pero sí como una redención tan profunda que cuando miras hacia atrás dices, solo Dios podía sacar esto de aquello. Hay años que parecían perdidos y terminan siendo el laboratorio donde Dios formó el carácter que necesitabas para el destino que viene. A veces la langosta fue tu pecado, a veces fue la injusticia de otros, a veces fue una enfermedad, a veces fue una mala decisión, a veces fue una temporada de inmadurez, a veces fue una traición, a veces fue una depresión que te dejó fuera de juego. A veces fue el miedo, a veces fue el luto, a veces fue el agotamiento. Y tú dices, Señor, hay años que nadie me devuelve. Y el cielo responde, yo sé trabajar con años comidos. Esa frase debería encendernos el alma, porque algunos todavía lloran no tanto por lo que pasó ayer, sino por lo que sienten que perdieron durante demasiado tiempo. Perdí mi juventud, perdí mi matrimonio, perdí mi oportunidad. Perdí mi inocencia, perdí mi confianza, perdí años. Y Dios dice, yo también entro allí. ¿Sabes cuál es la crueldad del dolor prolongado? Que no solo te lastima el presente, te roba la imaginación del futuro. Ya no sabes verte mejor, ya no sabes pensarte sano, ya no sabes imaginarte libre.
Ya no sabes cómo sería reír sin culpa, dormir sin miedo, amar sin temblar, servir sin cargar cadenas. Pero la restitución de Dios no empieza cambiando tu agenda, empieza devolviéndote la capacidad de imaginar que Él todavía puede hacer algo hermoso con tu historia. Y hoy, en el nombre del Señor, yo le hablo a esa imaginación herida, le hablo a ese corazón cansado de decepcionarse, le hablo a esa fe que aprendió a esperar lo mínimo para no sufrir. Dios no terminó contigo, Dios no cerró tu expediente, Dios no archivó tu caso, Dios no está aburrido de tu proceso, Dios sigue siendo especialista en comienzos. Y aquí debo decir algo que me parece importantísimo. Un nuevo comienzo no es ausencia de cicatrices, no es volver a ser quien eras antes de que el dolor te atravesara, es otra cosa, es ser una versión más profunda, más rendida, más sabia, más dependiente de Dios, más compasiva, más real. Hay gente que dice, quiero volver a ser como antes, y no siempre es eso lo que Dios quiere. A veces Dios no quiere regresarte a antes, quiere llevarte a mejor, quiere llevarte a una madurez que antes no tenías, quiere darte una fe que antes no conocías, quiere enseñarte una intimidad que antes no necesitabas, quiere darte una autoridad nacida del quebranto superado. Mira a Jacob, en Peniel fue herido, sí, pero también fue transformado. Salió cojeando, pero con un nombre nuevo. Y eso es increíble, porque nosotros queremos transformación sin marca, pero en el reino muchas veces la marca es parte del mensaje. Hay personas que predican no solo por lo que dicen, sino por lo que sobrevivieron. No solo por su discurso, sino por su permanencia. No solo por su teología, sino por la forma en que siguieron adorando cuando tenían razones para callarse. Y quizá tú has estado mirando tus cicatrices como descalificación, cuando en realidad pueden ser la firma de que Dios te mantuvo vivo en medio de la batalla. Apocalipsis 21:5 dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, no algunas, todas. Y yo sé que ese texto apunta al cumplimiento final, glorioso, escatológico, a la consumación de todas las cosas en Cristo. Pero justamente por eso nos da un principio maravilloso. El Dios del final glorioso es también el Dios de las renovaciones presentes. El Dios que un día hará nuevas todas las cosas ya ha comenzado su obra desde ahora. Cada conversión es un anticipo, cada restauración es un anticipo, cada corazón que vuelve a latir esperanza es un anticipo. Cada cadena que se rompe es un anticipo, cada familia que empieza a sanar es un anticipo, cada lágrima que se convierte en oración es un anticipo. El cielo definitivo aún no ha irrumpido en plenitud, pero ya dejó entrar suficiente gloria como para que nadie se atreva a decir que no hay esperanza. Ahora quiero poner los pies en tu tierra, porque a veces los sermones quedan hermosos arriba, pero uno dice, sí, muy lindo, pero mañana sigo con mis problemas. Entonces hagámoslo concreto. ¿Cómo se ve un nuevo comienzo? A veces un nuevo comienzo se ve como volver a orar cuando llevabas meses hablando de Dios pero no con Dios. A veces se ve como pedir ayuda. A veces se ve como ir a terapia sin culpa además de buscar al Señor con todo el corazón. A veces se ve como perdonar y dejar de vivir agarrado al cuello del pasado. A veces se ve como salir de una relación que te destruye. A veces se ve como dejar un hábito secreto que te esclaviza. A veces se ve como volver a congregarte de verdad, no solo asistir. A veces se ve como pedir perdón a un hijo. A veces se ve como abrir la Biblia otra vez con hambre. A veces se ve como decidir que no vas a seguir alimentando el cinismo. A veces se ve como apagar por fin lo que te contamina. A veces se ve como obedecer antes de entender. A veces se ve como llorar delante del Padre por primera vez en años. A veces se ve pequeño. Pero que se vea pequeño no significa que sea insignificante. El reino ama las semillas. Hay gente esperando un terremoto y Dios les está pidiendo un paso. Esperando una voz audible y Dios ya les habló en su palabra. Esperando que se alineen todas las emociones y Dios les está diciendo, camina aunque tiembles. Porque la esperanza se renueva, sí, pero también se ejercita. No basta con emocionarte con esta prédica y decir amén. Hay que cooperar con el nuevo comienzo, hay que responder, hay que moverse. El hijo pródigo tuvo que levantarse. Los discípulos detrás de puertas cerradas tuvieron que recibir el soplo y luego salir. Israel tuvo que avanzar entre el mar abierto, Josué tuvo que pisar, Naamán tuvo que meterse al río. Bartimeo tuvo que soltar el manto.
Lázaro tuvo que salir. Siempre hay una respuesta humana a la iniciativa divina. Entonces, si hoy Dios te está renovando la esperanza, pregúntate en serio, ¿qué puerta tengo que abrir? ¿Qué duelo tengo que entregar? ¿Qué mentira tengo que dejar de repetir? ¿Qué conversación tengo que tener? ¿Qué hábito tengo que cortar? ¿Qué obediencia vengo postergando? Porque el nuevo comienzo no es magia, es gracia que te encuentra y te mueve. Y déjame hablarle un momento a los que sienten que ya no tienen fuerzas ni para empezar de nuevo. Porque alguno pensará, todo eso está muy bien, pero yo no tengo energía. Escúchame, Dios no solo renueva panoramas, renueva fuerzas. Isaías 40 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No fuerzas prestadas del café, no fuerzas prestadas del carácter, no fuerzas prestadas de la disciplina, nuevas fuerzas del cielo. Y muchas veces esas fuerzas no se sienten como euforia, se sienten como la capacidad de seguir, se sienten como la serenidad para un día más, se sienten como una fe sencilla que no hace espectáculo pero permanece, se sienten como una resistencia santa y eso ya es milagro. Yo no sé si alguna vez te pasó que te miraste a ti mismo en una temporada difícil y dijiste no sé cómo sigo pero sigo. Bueno, eso también es gracia, eso también es soplo, eso también es misericordia nueva cada mañana. No siempre el milagro es que la tormenta se vaya. A veces el milagro eres tú de pie en medio de la tormenta, sostenido por una mano invisible que no te soltó. Y eso ya predica, eso ya habla, eso ya anuncia al mundo que Cristo está vivo. Ahora hablemos de la espera. Porque uno dice nuevo comienzo y enseguida imagina inmediatez. Y Dios a veces actúa en un segundo, sí. Pero otras veces inaugura el nuevo comienzo y luego te hace caminarlo. Te da la palabra hoy y mañana toca construir. Te da la promesa hoy. Y después viene el proceso. Te da el amanecer, pero aún debes andar el día. Y ahí es donde muchos se bajan, porque amaban la emoción del arranque, pero no entendieron la fidelidad del camino. Un nuevo comienzo de Dios no siempre tiene luces, a veces tiene pala. A veces toca reconstruir relaciones, hábitos, confianza, disciplina, oración, finanzas, ¿verdad? Y eso no es falta de milagro, eso también es milagro. Piensa en Nehemías. Dios puso carga, abrió puerta, dio favor, sí. Pero luego hubo escombros, oposición, cansancio, burla, amenazas. Y sin embargo se reconstruyó. ¿Por qué? Porque los nuevos comienzos verdaderos casi siempre se edifican con una mano en la obra y otra lista para la batalla. Si tú creías que un nuevo comienzo significaba cero oposición, te decepcionarás. El infierno no se inquieta por lo muerto, se inquieta por lo que vuelve a respirar. Se inquieta cuando alguien decide volver a creer, se inquieta cuando un matrimonio decide pelear sanamente por su casa, se inquieta cuando un joven dice basta la doble vida, se inquieta cuando una mujer herida vuelve a adorarlo todo de corazón, se inquieta cuando un padre decide romper patrones de generaciones, se inquieta cuando una persona deja el cinismo y vuelve a tener ternura delante de Dios, allí se levanta oposición. Pero escucha esto y guárdalo en el centro del alma. Oposición no significa ausencia de propósito. A veces, justamente porque viene propósito, hay oposición. No te asustes si el nuevo comienzo no viene envuelto en facilidad. Lo importante no es que no haya batalla, lo importante es quién pelea contigo. Y el que prometió estar contigo no miente. Quiero tocar ahora un área que pesa muchísimo en muchísima gente, la culpa por el tiempo perdido. Hay personas que no tienen problema en creer que Dios perdona pecados, pero les cuesta creer que Dios redime tiempos. Piensan, sí, quizá Dios me reciba, quizá Dios me ame, quizá Dios me salve, pero ya dañé demasiado, ya desperdicié demasiado. Y viven en una espiritualidad de segunda categoría, donde aceptan salvación pero no propósito, aceptan perdón pero no destino, aceptan cielo pero no llamado. Y eso no es todo el Evangelio. Si el Señor te salva, también puede usarte. Si el Señor te perdona, también puede reorientarte. Si el Señor te limpia, también puede enviarte. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de empezar la tarea pública para la que sería recordado. José vivió años injustos antes del cumplimiento. David fue ungido mucho antes de sentarse en el trono. Ana lloró mucho antes de cargar a Samuel. Abraham esperó décadas. La espera en manos de Dios nunca es residuo, es preparación. Lo que tú llamabas retraso quizá era entrenamiento. Lo que tú llamabas encierro quizá era formación. Lo que tú llamabas desperdicio quizá era el taller de Dios. No digo que cada dolor venga directamente de la voluntad de Dios en el sentido simplista y cruel que a veces se predica. No estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que no hay dolor que Él no pueda redimir, ni demora que Él no pueda utilizar, ni lágrima que Él no pueda traducir en propósito. Y si me estás escuchando con el alma rota por una pérdida, permíteme hablar con mucho cuidado. Un nuevo comienzo no significa olvidar a quien amaste, no significa banalizar la ausencia, no significa que no importó, no significa que tienes que superarlo rápido para demostrar fe. No, hay dolores que se honran, hay ausencias que se llevan con amor, hay duelos que cambian la textura de la vida. Pero incluso allí Dios puede renovar esperanza, no quitando el amor, sino entrando en el dolor. No borrando la historia, sino caminando contigo a través de ella. Hay gente que jamás volverá a ser igual después de una pérdida, y eso es verdad. Pero también es verdad que no necesitan quedarse sin futuro. La pena no tiene que convertirse en identidad eterna. Aún con cicatriz, aún con memoria, aún con lágrimas, puede haber mañana. Y a ti, que estás luchando con ansiedad, con pensamientos oscuros, con cansancio mental, con esa niebla interior que a veces no se explica con una sola causa, quiero hablarte sin condena. Este mensaje no viene a culparte por estar cansado. No viene a decirte te falta fe, como si toda lucha del alma se resolviera con un grito religioso. No. Dios puede sanar de forma sobrenatural, sí. Dios puede tocar la mente, sí. Dios puede intervenir de maneras gloriosas, sí. Pero también usa medios, procesos, acompañamiento, consejería sabia, medicina cuando hace falta, comunidad, descanso, verdad, disciplina saludable. No conviertas en culpa lo que quizá necesita también atención integral. Tu valor no disminuye por necesitar ayuda. Tu fe no se invalida por admitir fragilidad. Cristo no se aleja del que está agotado, al contrario. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Él, todos. No solo los impecables, no solo los fuertes, los cargados. Y me fascina que no dijo vengan cuando ya estén mejor, dijo venid como están, cargados, trabajados, agotados, heridos, y Él promete descanso. No anestesia, descanso. No distracción, descanso. No negación, descanso. El tipo de descanso que vuelve a alinear el alma. El tipo de descanso que hace que el peso deje de ser solo tuyo. El tipo de descanso que renueva la esperanza desde adentro. A esta altura alguien podría preguntarse, ¿y qué hago hoy concretamente para responder a esta palabra? Te lo diré sencillo. Primero, deja de hablarte como si Dios ya hubiera cerrado la historia. Hay lenguajes que cancelan el amanecer antes de que llegue. Nunca voy a cambiar. Siempre me pasa lo mismo. Ya no hay nada para mí. Yo soy así. Esto ya murió. Ten cuidado con lo que declaras desde el cansancio. No todo lo que sientes merece convertirse en profecía sobre tu futuro. A veces estás herido, no definido. A veces estás agotado, no acabado. A veces estás procesando, no perdiendo. Segundo, vuelve a la palabra, no a frases sueltas que te convienen, sino a la palabra de verdad. Porque la esperanza no se alimenta de humo, se alimenta de verdad. Y la verdad no siempre te da la emoción que quieres, pero sí te da la base que necesitas. Cuando el alma está inestable, las escrituras se vuelven ancla. Tercero, ora con honestidad. Deja de impresionar a Dios. No puedes. Habla de verdad. Dile que estás cansado. Dile que estás decepcionado. Dile que quieres volver a creer. Dile que no puedes solo. Dile que tu esperanza necesita resucitar. Él ya lo sabe, pero le agrada que vengas como hijo, no como actor. Cuarto, recibe comunidad sana. No la multitud que opina, la comunidad que sostiene, la gente que te acerca a Cristo, la gente que te ama con verdad. La gente que no te deja en la comodidad del autoengaño, pero tampoco te humilla. Nadie fue diseñado para atravesar todo solo. Quinto, obedece el siguiente paso, no todo el mapa. El cielo casi nunca te muestra los 10 años. Te muestra el siguiente paso. Y el milagro suele encontrarte en obediencia, no en especulación. Sexto, suelta la obsesión por cómo debería verse el nuevo comienzo, porque muchos no reconocen el obrar de Dios, porque están comparándolo con un diseño que ellos mismos hicieron. Si el Señor quiere traer ríos en el desierto, deja de exigir que también se parezcan a tu viejo paisaje. Y séptimo, adora antes de ver, porque la adoración no es la recompensa del que ya entendió todo. La adoración es el acto de confianza del que todavía no ve, pero ya sabe quién reina. Quiero insistir en algo antes de ir cerrando.
Tu nuevo comienzo no depende de que todos crean en ti. A veces ni tú mismo crees mucho. Tampoco depende de que el entorno se vuelva ideal, ni de que no haya gigantes, ni de que desaparezcan todas las consecuencias. Depende de la fidelidad de Dios y de tu disposición a rendirte a esa fidelidad. Y la fidelidad de Dios no tiene grietas. A lo mejor hoy estás aquí sintiendo que no eres más que un montón de huesos secos. Y Ezequiel 37 te diría que Dios no le teme a los valles llenos de huesos. Le hizo una pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Humanamente uno diría no. Pero en el reino hay preguntas que no se responden mirando el estado actual, sino el poder del que pregunta. Si Dios pregunta es porque Él puede. Y quizás hoy tus finanzas parecen huesos secos. Tu oración parece huesos secos. Tu hogar parece huesos secos. Tu pasión parece huesos secos. Tu ministerio parece huesos secos. Tu pureza parece huesos secos. Tu ánimo parece huesos secos. Pero el Señor sigue siendo capaz de soplar vida. Y antes que alguien lo malinterprete, no estoy predicando negación mágica. No te estoy diciendo que ignores la realidad, ni que evites procesos, ni que repitas consignas vacías. Estoy diciendo que nunca hagas teología mirando solo los huesos. Haz teología mirando también al Dios que resucita. Porque si solo mirás la tumba, la doctrina se vuelve resignación. Pero si mirás la tumba vacía, la doctrina vuelve a ser evangelio. He venido hoy a decirte que todavía hay evangelio para ti, todavía hay gracia para ti, todavía hay mañana para ti, todavía hay canto para ti, todavía hay propósito para ti, todavía hay paz para ti, todavía hay aceite para ti, todavía hay fuego para ti, todavía hay camino para ti, todavía hay mesa para ti, todavía hay vestido para ti. Todavía hay soplo para ti, todavía hay pan para ti, todavía hay palabra para ti, todavía hay Cristo para ti. No permitas que el enemigo te robe la capacidad de empezar de nuevo. No permitas que una temporada mala te convenza de que toda tu vida será igual. No permitas que una caída se transforme en apellido. No permitas que una traición te vuelva incapaz de recibir amor. No permitas que una puerta cerrada te haga concluir que Dios cerró todas. No permitas que una demora te haga llamar ausencia a la paciencia de Dios. No permitas que el dolor interprete a Dios por encima de la cruz, porque si alguna vez dudas del corazón de Dios, mira a Cristo. Míralo sangrando por pecadores, míralo cargando tu vergüenza, míralo venciendo la muerte, míralo entrando a la habitación cerrada, míralo preparando desayuno para Pedro restaurado, míralo recibiendo al ladrón arrepentido, míralo llorando con los que lloran, míralo venciendo donde tú no pudiste, míralo diciendo consumado es, míralo vivo. Y si Cristo vive, la esperanza nunca está definitivamente muerta. Yo no sé qué harás cuando se termine este mensaje. No sé si volverás a una casa tensa, a un cuarto vacío, a un hospital, a una deuda, a una pelea interna, a una lucha secreta. Pero sí sé lo que quiero que te lleves. No vuelvas igual por dentro. Aunque por fuera todavía no cambie todo hoy, no vuelvas igual por dentro. Vuelve con esta certeza. Dios no ha terminado. Dios no perdió control. Dios no se cansó. Dios no llegó tarde. Dios no te olvidó. Dios no te ama menos por estar cansado. Dios no te descarta por haber fallado. Dios no necesita un terreno perfecto para hacer brotar algo nuevo. Le basta un corazón rendido. Así que hoy, si te sentías apagado, vuelve a creer. Si te sentías sucio, vuelve a la cruz. Si te sentías lejos, vuelve al Padre. Si te sentías encerrado, abre la puerta al Príncipe de Paz. Si te sentías seco, pide soplo. Si te sentías viejo por dentro, recibe nueva creación en Cristo. Si te sentías sin futuro, vuelve a levantar la cabeza. Si te sentías perdido en la noche, espera la mañana. Si te sentías descalificado, recuerda que la sangre sigue hablando mejor que tu pasado. Y si hoy tu oración es pequeña, no la desprecias. A veces el nuevo comienzo cabe primero en una oración de una sola línea: Señor, aquí estoy. Eso basta para abrir una historia nueva cuando se dice con verdad: Señor, aquí estoy. Cansado, pero aquí. Herido, pero aquí. Con miedo, pero aquí. Con dudas, pero aquí. Sin fuerzas, pero aquí. Sin entender, pero aquí. No sé hacerlo perfecto, pero aquí. Y el Padre sabe qué hacer con un aquí estoy. Siempre supo. Voy a terminar como se termina de verdad una palabra así: orando. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, hoy levanto a cada persona que ha escuchado esta palabra
Tú conoces su noche, su batalla, su cansancio, su vergüenza, sus preguntas, sus pérdidas, sus lágrimas y sus silencios. Yo te pido, Señor, que donde había resignación tú soples esperanza, donde había culpa tú derrames gracia, donde había sequedad tú envíes ríos, donde había encierro tú entres con paz, donde había años devorados tú traigas restitución, donde había identidad rota tú hables filiación, donde había cansancio del alma tú des descanso verdadero, donde había huesos secos tú soples vida, donde había vergüenza por el pasado tú levantes un futuro nuevo en Cristo. Hoy declaramos, no por emoción, sino por tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Declaramos que tú haces cosa nueva. Declaramos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Declaramos que tú restituyes años y que aún el lloro de la noche no cancela la alegría de la mañana. Declaramos que Jesucristo sigue entrando en cuartos cerrados, sigue llamando hijos a los que vuelven, sigue soplando Espíritu Santo sobre los cansados, sigue levantando al caído, sigue haciendo nuevas todas las cosas. Señor, renueva la esperanza de tu pueblo, levanta al que estaba a punto de rendirse, sana al que se acostumbró a sobrevivir, toca al que ya no se atrevía a creer, y que desde hoy empiece una temporada nueva, una temporada de intimidad, de obediencia, de verdad, de limpieza, de paz, de restauración y de propósito. Te entregamos el pasado, te entregamos el dolor, te entregamos lo que no entendimos y recibimos de tus manos un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló de verdad, no la guardes solo para ti. Suscríbete, comparte este mensaje y envíaselo a alguien que necesite volver a creer que Dios todavía tiene un mañana para su vida. Hay preocupaciones que no hacen ruido por fuera, pero por dentro arman un terremoto. Uno sonríe, responde todo bien, sigue trabajando, sigue atendiendo llamadas, sigue pagando cuentas, sigue saludando gente en la iglesia, sigue subiendo fotos, sigue aparentando normalidad, pero por dentro hay un cuarto oscuro donde la mente no deja de hablar. Y cuanto más habla la mente, menos descansa el alma. Hay noches en las que no te desvela el café, te desvela la incertidumbre. No te quita el sueño un ruido de afuera, te lo quita una pregunta de adentro. ¿Qué hago con esta decisión? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si ya perdí tiempo? ¿Y si nunca cambia nada? ¿Y si esta puerta que se cerró era la única? Y uno empieza a dar vueltas en la cama, pero en realidad no da vueltas en la cama, da vueltas en su cabeza. Y yo quiero hablarte hoy a ese corazón, no al que vino sobrado, no al que vino a exhibir seguridad. Quiero hablarle al que por momentos se siente cansado de pensar. Al que tiene fe sí, pero también preguntas. Al que ama a Dios sí, pero quisiera una señal más clara. Al que ora, pero a veces siente que entre el cielo y su almohada hay una neblina espesa. Y te voy a decir algo desde el comienzo para que sepas por dónde va este mensaje. Que estés preocupado no significa que Dios te abandonó. Que todavía no veas con claridad no significa que Dios dejó de guiarte. Que hoy tengas preguntas no significa que mañana no vas a tener dirección. A veces confundimos claridad con control. Queremos tener claridad, pero lo que en realidad queremos es controlarlo todo. Queremos saber qué viene en 5 años, a quién conoceremos, qué puerta se va a abrir, qué persona se va a ir, cuánto va a durar el proceso, cuándo se va a resolver el diagnóstico, cuándo se va a restaurar la familia, cuándo va a aparecer la provisión. Queremos un mapa completo, un plano detallado, un itinerario con horarios, con escalas y con explicación de turbulencias. Y Dios muchas veces no nos da un mapa, nos da una lámpara. Y hay una diferencia inmensa entre las dos cosas. El mapa te muestra todo el camino, la lámpara te muestra el próximo paso. Y a nosotros nos encantan los mapas, pero Dios suele trabajar con lámparas. La Biblia dice en Proverbios 3, 5 hasta 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué texto tremendo, porque no dice entiéndelo todo, dice confía, no dice resuelve cada variable, dice reconócelo, no dice diseña tu ruta y luego pedile que la firme, dice ponlo a Él en todos tus caminos y entonces Él enderezará tus veredas. Es decir, la claridad no empieza cuando lo entiendes todo, empieza cuando dejas de apoyarte solamente en ti. Hay gente que cree que la preocupación se vence pensando más, entonces se encierra en su cabeza, revisa escenarios, calcula riesgos, anticipa desgracias
imagina conversaciones, arma argumentos, se responde solo, discute con gente que ni siquiera está presente, pierde energía defendiendo ataques que nunca ocurrieron y después dice estoy agotado. Claro, si tu mente está funcionando como una oficina de crisis las 24 horas, hay personas que se acuestan con 1 problema y se levantan con 12, no porque hayan ocurrido 12 cosas, sino porque durante la noche fabricaron 11 adicionales. La preocupación es creativa para producir oscuridad. Toma una duda pequeña y le pone megáfono. Toma una demora y la convierte en abandono. Toma un silencio y lo traduce como rechazo. Toma una puerta cerrada y la convierte en sentencia final. La preocupación es mala intérprete de la realidad. Por eso Filipenses 4, 6 hasta 7 no es un versículo decorativo para poner en una taza, es medicina para el alma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate bien, Pablo no dice que la primera promesa es información, dice que la promesa es paz. Porque a veces Dios no responde primero dándote todos los datos, responde primero guardando tu corazón para que no se rompa mientras llegan los datos. Y eso también es una forma de claridad. Porque hay momentos en que la mayor claridad que Dios te da no es sobre el futuro, sino sobre su presencia. Hay quien dice, Señor, explícamelo todo. Y Dios responde, no te lo explicaré todo ahora, pero no te voy a soltar. Y aunque esa respuesta no siempre satisface a la curiosidad, sostiene el corazón. Porque la vida no se vive desde la curiosidad, se vive desde la confianza. Permíteme decirte algo con aplicación pastoral muy al corazón. Dios no necesita contarte todo para guiarte bien. Un padre no le explica cada detalle al niño cuando lo cruza de la mano por una avenida. El niño no entiende el tráfico, no calcula velocidad, no interpreta semáforos, no evalúa distancias de frenado, pero sí va tomado de la mano correcta, cruza bien. El secreto no es que entienda todo, el secreto es de quién está agarrado. Y hoy el Señor te diría, deja de obsesionarte con entender cada auto que viene y vuelve a agarrarte fuerte de mi mano. El problema es que nosotros queremos claridad sin rendición y eso no existe. Queremos dirección divina pero sin morir a la autosuficiencia. Queremos que Dios hable pero sin callar otros ruidos. Queremos oír su voz pero sin apagar el escándalo de nuestras ansiedades, de nuestras opiniones, de la presión ajena, del bombardeo de redes sociales, de la necesidad de quedar bien, del orgullo de no querer pedir consejo, del miedo a decepcionar gente. Así no se puede discernir. Hay una palabra hebrea muy hermosa en la literatura sapiencial, chokmah, sabiduría. No se refiere solo a acumular datos, habla de la habilidad de vivir como Dios quiere que se viva. No es información fría, es pericia espiritual para caminar bien. Y junto a ella aparece otra palabra, bina, entendimiento, discernimiento, capacidad de distinguir y de captar el peso real de las cosas. Una cosa es tener información, otra es tener discernimiento. Hay gente muy informada y muy confundida. Saben mucho, pero no disciernen nada. Citan, comparan, opinan, debaten, recomiendan, pero cuando llega la hora de decidir algo importante en su propia vida, tiemblan porque le falta biná, le falta ese entendimiento que viene de Dios y no solo del intelecto. Por eso Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que se avergüence. No dice que improvise, no dice que finja seguridad. No dice que publique una frase motivacional y siga adelante. Dice, pídala a Dios. ¡Qué alivio! Porque hay decisiones que no se resuelven con experiencia humana solamente. Hay momentos en que tu currículum no alcanza, tu intuición no alcanza, la opinión de tu familia no alcanza, el consejo del algoritmo no alcanza. Necesitas sabiduría de lo alto. Y me conmueve que Santiago agrega que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Sin reproche. Eso significa que no te humilla cuando preguntas. No te dice, otra vez vienes con lo mismo. No te mira con fastidio. No te recuerda cuántas veces te desordenaste. No te dice, yo te hablé en 2018, te lo perdiste, ahora arréglate. No, da sin reproche. ¡Qué padre! Porque algunos hemos tenido la experiencia de pedir dirección a personas que te hacen sentir tonto por preguntar.
te responden como si fueras una molestia, te miran como diciendo, todavía no lo entendiste, pero Dios no es así. Cuando tú vienes a pedir sabiduría, no te humilla, te recibe. No te aplasta, te guía. No te avergüenza, te enseña. El Salmo 32, 8 lo dice con ternura. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A mí esto me destruye el alma de una forma hermosa. Porque no solo promete enseñarte el camino, promete mirarte. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. No es guía de call center. No es una voz impersonal. No es un mensaje automatizado desde el cielo. Es cercanía, es atención, es acompañamiento. Es un Dios que no solamente marca la ruta, sino que pone sus ojos sobre ti mientras avanzas. Y cuando un padre fija sus ojos sobre un hijo, ese hijo no está perdido. Ahora, seamos honestos, a veces no estamos preocupados solo por la decisión en sí, estamos preocupados por lo que la decisión revelará acerca de nosotros. Nos preocupa equivocarnos y quedar expuestos, nos preocupa no parecer sabios, nos preocupa dar un paso y que nos salga bien, nos preocupa que otros digan yo sabía, nos preocupa el orgullo herido, nos preocupa el control perdido, nos preocupa haber esperado tanto y que ahora tengamos que empezar de nuevo. Muchas veces no pedimos claridad solamente porque queremos obedecer, sino porque no queremos atravesar la incomodidad del proceso. Y ahí está uno de los grandes trabajos de Dios. Separar nuestra necesidad real de dirección, de nuestro ídolo secreto de control. La claridad divina casi siempre te va a llevar a depender más. Y eso a la carne no le gusta, porque la carne quiere certezas completas, el espíritu quiere presencia. La carne dice, muéstrame todo. El espíritu dice, no me sueltes. La carne dice, explícame el final. El espíritu dice, caminaré contigo aunque todavía no vea el final. Hay algo poderosísimo en Juan 8:12 cuando Jesús declara, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nota que no dijo el que estudie todos los escenarios. No dijo el que nunca sienta temor, no dijo el que tenga una personalidad segura, dijo el que me sigue. La claridad cristiana no es meramente conceptual, es relacional. Tú no sales de las tinieblas porque entendiste un sistema, sales de las tinieblas porque sigues a una persona. La luz no es solo una idea correcta, la luz tiene nombre, Jesús. Y aquí está una de las tragedias modernas. Mucha gente quiere principios de Jesús sin el señorío de Jesús. Quiere paz, pero no rendición. Quiere propósito, pero no obediencia. Quiere dirección, pero no cruz. Quiere promesa, pero no proceso. Quiere luz, pero no seguimiento. Y Cristo dice, el que me sigue. La claridad llega siguiendo, no siempre antes, siguiendo. Muchos quieren que Dios les muestre la escalera completa para dar el primer paso. Pero en el reino ocurre al revés, das el paso en obediencia y en la obediencia recibes más luz. Eso le pasó a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? No todo le fue detallado de una vez, le fue mostrado mientras caminaba. Eso le pasó a Israel en el desierto. No les dieron el mapa de 40 años, les dieron una nube de día y fuego de noche. Eso le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, ven. Pedro no caminó sobre un seminario de certezas, caminó sobre una palabra de Cristo. Tal vez tú estás diciendo, sí, pero yo ya obedecí antes y me fue mal. No, cuidado con eso. Quizás obedeciste y sufriste. Y sufrir no significa necesariamente que te fue mal. Hay obediencias que pasan por valles. Hay obediencias que duelen. Hay obediencias que tardan en florecer. Hay obediencias que te dejan momentáneamente sin aplauso, sin comprensión, sin comodidad, pero si nacieron de Dios, nunca son pérdida, nunca. El problema de mucha gente es que quiere claridad instantánea para dolor complejo, y hay procesos que no se resuelven en una oración de 3 minutos, no porque a Dios le falte poder, sino porque a veces está trabajando más profundo de lo que pediste. Tú llegaste diciendo, Señor, dime qué hacer con esta puerta. Y Él comenzó a tratar tu orgullo, tu ansiedad, tu necesidad de aprobación, tu hábito de compararte, tu impulsividad, tu temor al rechazo, tu dependencia emocional, tu incapacidad de esperar. Tú pediste dirección y Él comenzó a formar carácter. Porque si te diera dirección sin formar carácter, llegarías al destino equivocado por las motivaciones equivocadas. Romanos 12:2 dice,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me fascina eso. La voluntad de Dios se discierne desde una mente renovada, no desde una mente intoxicada por el sistema. Si tu mente está siendo educada por el pánico, por la envidia, por la comparación, por el resentimiento, por la cultura de la inmediatez, por el ruido permanente, te va a costar muchísimo discernir la buena voluntad de Dios. Porque Dios no grita para competir con tus ídolos. Él habla, sí, pero generalmente al corazón que hace espacio. Por eso hoy, antes de pedir una nueva palabra, algunos necesitan hacer silencio. No un silencio místico, raro, teatral, un silencio saludable. Apagar un poco la prisa, dejar de consultar a todo el vecindario emocional, porque hay gente que cuando tiene una preocupación no ora primero encuesta. Le pregunta a 8 personas, mira 14 videos, lee 20 comentarios, se compara con 7 testimonios, escucha 4 prédicas que dicen cosas opuestas y luego termina más confundida que al principio. Claro, porque hay momentos donde necesitas consejo, sí, pero el consejo no puede reemplazar la comunión con Dios. El mejor consejo humano no sustituye la voz del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo importante. La claridad de Dios no siempre llega como un trueno. Muchas veces llega como una convicción serena. No siempre es espectacular. A veces es la paz persistente de saber por aquí. A veces es una inquietud santa que no te deja avanzar en una dirección. A veces es una puerta que no cede aunque empujes con todas tus fuerzas. A veces es una palabra bíblica que regresa una y otra vez. A veces es un consejo sabio confirmado por la Escritura y por paz interior. A veces el peso de entender que cierto camino alimenta tu carne y no tu espíritu. Y a veces es exactamente lo que dice Isaías 30, 21. Tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Ese texto no dice que oirás 20 caminos. Dice, este es el camino. Porque el Dios de la Biblia no es autor de confusión. Nosotros nos confundimos. El mundo nos confunde. Nuestros afectos desordenados nos confunden. Pero Dios no. Ahora bien, que Él no sea autor de confusión no significa que nosotros no atravesemos temporadas de niebla. Significa que en medio de esa niebla Él sigue siendo guía fiel. Mirá a Josafat en 2 Crónicas 20. Está rodeado. La amenaza es real, el panorama es angustiante y él hace una oración que me parece de una honestidad extraordinaria. Dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué belleza de oración, no sabemos qué hacer. Eso es humildad. A ti volvemos nuestros ojos. Eso es fe. Ahí está la fórmula de mucha claridad bíblica. No es fingir que sabes, es reconocer que no sabes y mirar al que sí sabe. Hay gente que pierde la dirección porque se rehúsa a admitir su desconcierto. Quieren seguir pareciendo fuertes, maduros, inamovibles. Y Dios no revela su camino a los orgullosos que fingen autosuficiencia. Se acerca a los humildes que dicen, Señor, necesito que me guíes porque si me dejas a mis propias conclusiones, puedo arruinarlo todo. Y no se te ocurra pensar que pedir claridad es señal de debilidad espiritual. Al contrario, es una señal de dependencia sana. Débil no es el que pide sabiduría, débil es el que no la pide y luego le echa la culpa a todos por las consecuencias de su soberbia. Hay otra escena que siempre me conmueve, los discípulos camino a Emaús en Lucas 24, iban tristes, confundidos, desilusionados. Jesús resucitado camina con ellos, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocen. ¿Te das cuenta? Jesús estaba cerca y ellos seguían confundidos. A veces la claridad no se debe a ausencia de Cristo, sino a un corazón nublado por el dolor. Y entonces Jesús les explica las Escrituras, parte el pan y se les abren los ojos. Qué importante. La claridad no les vino solamente porque caminaron más, les vino porque Cristo les interpretó la historia desde la verdad de Dios. Ahí está otra lección. Cuando tú estás preocupado, no interpretes tu historia solo desde tu herida. Deja que Cristo la interprete desde su palabra. Porque tu herida te dirá, se acabó. Cristo te dirá, aún estoy obrando. Tu miedo te dirá, vas a perderlo todo. Cristo te dirá, yo sigo siendo suficiente. Tu prisa te dirá, resuelve ya. Cristo te dirá, aprende a esperar.
Tu orgullo te dirá, no consultes a nadie. Cristo te dirá, la sabiduría también se confirma. Tu ansiedad te dirá, muévete aunque no tengas paz. Cristo te dirá, no sacrifiques dirección por urgencia. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarle a quienes están preocupados por sus hijos. Porque uno puede sobrevivir a muchas cosas propias, pero cuando la preocupación tiene nombre de hijo, de hija, de familia, el alma tiembla distinto. Cuando ves decisiones que no entiendes, amistades que te inquietan, frialdad espiritual, rebeldía, silencios largos, heridas no sanadas, malos hábitos, dolores que no sabes cómo tocar, uno siente impotencia. Y la impotencia es uno de los territorios donde más se necesita claridad. Porque no solo dices, Señor, sálvalo, dices, Señor, muéstrame cómo amarlo, cómo hablarle, cuándo callar, cuándo intervenir, cuándo esperar, cuándo cubrir, cuándo confrontar. Y ahí necesitas sabiduría que no viene del temperamento, viene de Dios. Porque hay padres que por miedo aprietan demasiado y hay otros que por cansancio sueltan demasiado. Hay padres que hablan cuando deberían escuchar y otros que callan cuando deberían advertir. Por eso no basta amar. Necesitamos claridad para amar bien y Dios la puede dar. Tal vez no te dará en una noche la película completa del futuro de tus hijos, pero puede darte claridad para el próximo gesto correcto, para la próxima conversación sana, para la próxima oración precisa, para el próximo acto de paciencia redentora. Y le hablo también al que está preocupado por dinero. Porque es muy espiritual decir confía, pero hay una preocupación muy concreta que aparece cuando la cuenta no cierra, cuando el trabajo peligra, cuando la deuda muerde, cuando la provisión parece mínima y las responsabilidades máximas. Allí el miedo te predica fuerte. Te dice, asegura todo, acumula, corre, resuelve de cualquier modo, negocia principios, baja la vara, sobreviví. Y en medio de eso, el Señor vuelve a decir, no te apoyes en tu propia prudencia. No porque no uses la cabeza, sino porque no conviertas el temor en tu consejero principal. Hay decisiones financieras que parecen muy inteligentes en lo natural, pero te sacan de la paz, de la integridad, del propósito, de la cobertura, del descanso. Y después descubres que no toda oportunidad es dirección, no toda oferta es respuesta, no toda puerta abierta viene de Dios. A veces la preocupación te hace confundir escape con guía. Como quieres salir rápido del dolor, llamas milagro a cualquier atajo y no todo atajo es misericordia. Algunos atajos son trampas. La claridad de Dios casi siempre conserva tu alma aunque desafíe tu comodidad. Hay caminos que prometen alivio inmediato y te dejan vacío. Hay otros que exigen fe y te conducen a vida. Por eso no corras delante del Señor. La ansiedad quiere moverse antes que la paz, pero la paz de Dios no es pereza, es gobierno interior. Lamentaciones 3. 21 hasta 23 dice esto, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué texto para el que está nublado. Jeremías no niega el dolor, no niega las ruinas, no niega la angustia, pero decide recordar algo en medio de la devastación. La misericordia de Dios sigue siendo nueva cada mañana. Eso significa que quizás hoy no tienes resuelto todo el año, pero sí tendrás misericordia suficiente para esta mañana. Y mañana cuando abras los ojos, no vivirás de sobras viejas, habrá misericordias nuevas esperándote. Y pasado mañana también. Qué manera de vivir, paso a paso, día a día, dependencia fresca, misericordia fresca. Hay personas que se quieren comer el mes entero emocionalmente en una tarde. Quieren tener resuelto en la cabeza lo de hoy, lo de mañana, lo del año que viene y lo que podría pasar si pasa algo que todavía no pasó. Y así cualquiera colapsa. Dios te da pan de hoy, no ansiedad anticipada para 200 escenarios hipotéticos. Cada día trae su propio afán, dijo Jesús. No cargues 40 miliamperionianas sobre un solo pecho. Y te diré algo que quizás te va a ayudar mucho. No toda claridad de Dios llega para quitarte el valle. A veces llega para enseñarte cómo atravesarlo. Pablo no siempre salió inmediatamente del problema, pero podía decir en 2 Corintios 4, 8 hasta 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es claridad. No necesariamente sobre la fecha de salida,
pero sí sobre la identidad de aquel que no lo abandonaría dentro del proceso. A veces la claridad más sagrada es esta: no sé cuándo termina, pero sí sé quién me sostiene. Y esa claridad, aunque parezca pequeña, te salva del desespero, porque el desespero no nace solo de no ver salida, nace de sentirte solo dentro del encierro. Pero cuando Dios te deja claro que no estás solo, el alma empieza a respirar distinto. Déjame darte una imagen sencilla. Cuando un avión entra en turbulencia, el pasajero inexperto mira por la ventanilla y entra en pánico, pero el piloto no se guía por la impresión del pasajero, se guía por instrumentos. La fe madura aprende a volar por instrumentos cuando la vista falla. ¿Cuáles son esos instrumentos? La palabra, la paz de Dios, el carácter de Cristo, el consejo sabio confirmado, la obediencia previa, la voz del Espíritu Santo. Si esperás sentirte siempre espectacular para decidir bien, te vas a extraviar. Hay días en que el alma tiembla, pero la verdad sigue firme. En esos días vuelas por instrumentos. Y ahora quiero hacerte una pregunta que quizás sea incómoda, pero necesaria. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? No lo superficial, no la excusa rápida, no la frase decorosa. ¿Qué es? Porque a veces no nos preocupa la decisión, nos preocupa perder una imagen. A veces no nos preocupa el futuro, nos preocupa no ser admirados. A veces no nos preocupa el llamado, nos preocupa quedarnos sin aplauso. A veces no nos preocupa el matrimonio, nos preocupa la soledad. A veces no nos preocupa el ministerio, nos preocupa no sentirnos relevantes. A veces no nos preocupa el dinero en sí, nos preocupa la sensación de seguridad que creemos que nos da. Y mientras no llames a las cosas por su nombre, será difícil recibir claridad, porque Dios trata con verdad. Y la verdad comienza cuando dejas de maquillarte el alma. Quizá hoy tienes que decir: Señor, mi preocupación no es solo esta puerta, mi preocupación es que me cuesta confiar. O mi preocupación no es solo mi hijo, mi preocupación es que me siento impotente. O mi preocupación no es solo el trabajo, mi preocupación es que temo sentirme fracasado. O mi preocupación no es solo esa persona, mi preocupación es que tengo terror a volver a ser herido. Cuando nombras con verdad lo profundo, la luz entra más hondo, porque Dios no solo quiere decirte qué hacer, quiere sanar porque te angustias como te angustias. Y cuando sana eso, no solamente resuelves un problema, creces. Hay una claridad que llega antes de la decisión y otra que llega después de la obediencia. Antes de la decisión, Dios te ilumina lo suficiente para no caminar a ciegas. Después de la obediencia, muchas veces te hace entender por qué te guío así, pero si exiges entender todo antes de obedecer, te vas a atascar. Hay cosas que solo se comprenden del otro lado del sí. No en el laboratorio de la teoría, sino en el terreno de la obediencia. Y te lo digo con ternura, deja de castigar tu corazón por no tener todas las respuestas hoy. No eres Dios, no naciste para cargar omnisciencia, naciste para depender. Qué cansancio el de vivir como si tuvieras que saberlo todo. Qué alivio el de arrodillarte y decir: Padre, no lo sé todo, pero tú sí. No lo puedo todo, pero tú sí. No veo lejos, pero tú sí. No entiendo completo, pero tú sí. Y hoy elijo confiar. Eso no es mediocridad espiritual, eso es adoración madura. Hay gente que piensa que la fe madura es la que nunca pregunta. No, la fe madura es la que pregunta sin soltarse de Dios. La fe inmadura se ofende porque no entiende. La madura llora, pregunta, espera, pero permanece. Job preguntó, David preguntó, Jeremías preguntó. Jesús en Getsemaní expresó su agonía. El problema no es preguntar, el problema es convertir la pregunta en tribunal contra la fidelidad de Dios. Pregunta sí, pero pregunta como hijo, no como fiscal. Y aquí necesito decirte algo que siento muy fuerte en aplicación pastoral. Algunas personas han estado esperando una claridad externa cuando Dios ya les mostró una obediencia interna. Estás pidiendo una nueva confirmación, pero en el fondo ya sabes qué es lo sano, qué es lo limpio, qué es lo correcto, qué es lo prudente, qué honra a Cristo y qué no. Lo que pasa es que no siempre nos gusta la claridad cuando la claridad exige renuncia. Queremos que Dios nos diga otra cosa. Queremos una revelación alternativa, una salida elegante, una excepción personalizada, una cláusula especial del cielo para no tener que obedecer lo que ya sabemos. Pero Dios no contradice su santidad para aliviar nuestra incomodidad. Si la relación te aleja de Cristo,
Por muy intensa que parezca, no necesitas una niebla extra, necesitas valentía. Si el negocio exige torcer verdad, no necesitas un ángel adicional, necesitas integridad. Si el hábito te esclaviza, no necesitas otra excusa espiritual, necesitas rendición. Si la conversación pendiente se sigue postergando por cobardía, no necesitas más señales, necesitas obediencia. A veces la falta de claridad no es ausencia de voz, es resistencia a obedecer la voz que ya vino. Pero también le hablo al que de verdad está parado en un cruce legítimo sin saber si moverse o esperar. Te dejo esta convicción: cuando Dios quiera que avances, sabrá guiarte. No eres una excepción a su capacidad. Él sabe dónde vives, cómo tiemblas, qué historia arrastras, cuáles son tus sesgos, tus puntos ciegos, tus traumas, tus urgencias, tus debilidades. Y aún con todo eso sabe guiarte.